Bueno, sales. Bueno, básicamente seguí su recomendación respecto a las dimensiones y conservé lo de modelación matemática, que me pareció más fuerte que las prácticas, los quehaceres del alumno. Y las categorías, pues también me parecieron pertinentes, así como quedaron para práctica docente, actividades de aprendizaje y formalización de saberes. Nada más aquí ya cuando empiezo con conceptos y escribo lo de enfoque pedagógico. Aquí mi pregunta es si enfoque pedagógico no está inmerso también en las actividades didácticas, que sean didácticas y contextualizadas, maestro. Sí, esa es una duda, pero a la vez digo, bueno, puede ser que identificar el enfoque pedagógico pues en mi quehacer docente, en el de planificación sobre todo. Y en base a eso, empecé a configurar el primer objetivo específico relativo a enfoque pedagógico. Y me pareció pues como que es identificar cómo las actividades basadas en el aprendizaje basado en problemas favorecen el enfoque pedagógico de la nueva escuela mexicana, que pues es básicamente el que estamos tomando en cuenta para este trabajo. Entonces, ese sería un objetivo específico. Me faltan los demás. Sin embargo, también quería comentarles respecto ya a objetivos específicos. Lo siguiente, en cuanto a la formulación del problema que tengo, la pregunta es cómo el aprendizaje basado en problemas es pertinente para el estudio de la integral definida en el aula de bachillerato. Y en este caso, Jacqueline Hurtado recomienda que si la pregunta de investigación empieza en cómo es, cómo cambia, entonces deberíamos de utilizar un objetivo descriptivo, de descripción, de nivel descriptivo. Y pienso tomar en cuenta, de acuerdo a áreas, esta tabla, tomar en cuenta el nivel descriptivo, todos estos verbos para objetivos. ¿Qué les parece? O también no hay problema si tomamos de los otros dos niveles. Esa sería también mi duda. Yo lo pensaba hacer así nada más con el nivel de descriptivo y comencé con identificar con este verbo. ¿Qué aportación nos pueden dar o qué orientación nos puede dar, maestro, ahí? Bueno, primero, si puedes, esas tres celdas de la primera categoría, de la primera dimensión, ¿cómo se llama? Conviértela en una sola celda, las tres. De de los objetivos, del objetivo específico. Del objetivo específico. Para que quede igual que la planificación didáctica. Porque ahí nada más vamos a hacer un objetivo específico. Correcto. Y el objetivo ahí tendría que abarcar el objetivo responde a la dimensión. La planificación didáctica. ¿De acuerdo? Muy bien. Por eso el objetivo tendría que estar relacionado con planificación didáctica. Muy bien. Sería el concepto. Duda aclarada en ese aspecto. Aquí sería, bueno, ahí te va, copia y pega el que tienes más abajo para sacar una propuesta y luego ya veas cómo cambia. ¿En dónde, maestro? Ahí mismo, el objetivo específico, ahí copia el que tienes y ponlo abajo otra vez, ahí mismo, en la misma celda. Vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos con la maestra Tere ahorita en la mañana. 4 horas ahí con la maestra Tere. Si quieres, dale un espacio nada más para que diferenciarlo.
Bueno, vamos a, yo podía, ahí sería identificar, si quieres ponle después de identificar hasta dónde la planificación didáctica responde al enfoque pedagógico de las matemáticas. Y ya quita lo demás. Si te fijas, bueno, es un ejemplo ahorita rápido sacado de la bolsa. No, si yo te dije que lo dejaras para que luego vieras tú Ajá. la lógica. Si te fijas, bueno, te voy a explicar de dónde salió la propuesta de este objetivo. La dimensión es planificación didáctica y los objetivos nos vamos a basar en las dimensiones, para que no sean muchos, para que sean, en este caso, parece que son 4 y son muy buena cantidad de objetivos. Entonces, aquí hablas y yo elegí el enfoque pedagógico porque es la categoría más fuerte, porque las actividades deben responder al enfoque y el contexto también. Entonces, yo dije, voy a poner los dos conceptos, el de planificación y enfoque, porque debe haber coherencia entre ambos. Entonces, Incluso ahí el fue enfoque pedagógico también incluye el contexto. Entonces sí, sí, es sí. muy importante. Y otra cosa que pudiéramos, no sé qué te parezca, si hablamos del enfoque pedagógico de las matemáticas en general, ese te lo dejaría de tarea. Si en general, o pudiéramos hablar del enfoque pedagógico del cálculo integral. O sea, o hablar de las matemáticas en general, tendríamos que como revisar esa parte y más o menos para que nos quede mejor, pero eso lo dejamos de tarea pendiente para ver si en el enfoque didáctico del cálculo está claro, o si no, mejor nos vamos al de matemáticas, que está muy claro. El enfoque de las matemáticas está muy claro en términos generales, ¿verdad? Puede ser que a lo mejor a veces ya te dan el enfoque general en el documento general de bachillerato o en otros materiales curriculares, y luego ya no ya cuando te llevan al cálculo o al álgebra, ya nomás te dicen, te recomiendo aprendizaje basado en problemas o aprendizaje basado en proyectos y ya como que dicen, pues ya entendió que está en el documento. Entonces posiblemente se quede el de matemáticas. Entonces, no sé si aunque sí agarraste la recuerdo onda. que el enfoque pedagógico de las matemáticas coincide mucho con el de cálculo, maestro. Sí, sí Es estaba que es el viendo en el mismo, programa de estudio, hay muchas coincidencias. es que el de cálculo se tiene que supeditar al enfoque de las matemáticas. Se tiene que supeditar, lo incluye. Ajá. Entonces, vamos nomás, si agarraste la onda, nos vamos a la segunda dimensión. La segunda es la práctica docente, o sea, viene siendo de acuerdo al perfil del docente, la primera dimensión es la preparación del trabajo pedagógico. Es la planificación, ahí preparas el trabajo, para también que te quede claro eso. Y acá la segunda dimensión es la práctica docente, o sea, es el desarrollo del trabajo pedagógico, ¿verdad?, que planeaste. Entonces, para que quede de acuerdo al perfil, en la dimensión 3 del perfil del docente, está bien clarito esta parte y tú sin querer la estás como respetando, pues. Entonces aquí es el ambiente, actividades y formalización de saberes. Si te fijas arriba, están las actividades, pero la diferencia que hay entre las actividades de la primera dimensión y la segunda es que en la primera están en papel
Ahí vas a analizarlas y ver si son pertinentes o no, si están de acuerdo al enfoque y de acuerdo a tus teóricos. Y la segunda son las actividades, pero en acción. Es muy diferente. O sea, para ver si las pudiste desarrollar como las tenías pensadas o qué obstáculos hubo, ¿verdad? O qué, aparte de obstáculos, puede ser al revés, que hayas encontrado como cosas buenas o algo atractivas que no esperabas, ¿no? Entonces esa es la diferencia y la misma sería, el objetivo específico tendría que estar ubicado en la práctica docente, pero como en acción, la práctica, o sea, el objetivo específico tendría que hablar de la práctica, pero ya en moviéndose, ¿verdad? Y ahí sería. Vámonos a la otra de abajo. La de abajo, la otra es la modelación. Sí. ¿O no tenías otra antes? No, son tres. No, son tres. Ok, la modelación matemática, si te fijas, es muy brusoniana. Y precisamente Brousseau también habla mucho de esta parte, porque primero son las técnicas que utilizan. O sea, cómo van probando algunas técnicas y unas les van funcionando y otras no. Van desechando las que no funcionan o las que descubren que no son las correctas. Y poco a poco van hasta que llegan a cuál es la técnica convencional, ¿verdad? La idea es que lleguen a la técnica convencional, pero hay que darles oportunidad de que usen técnicas intuitivas, empíricas o propias, ¿no? ¿Qué va a pasar? Van probando hasta que encuentran el modelo, ¿verdad? Que encuentran el camino con la que se pueden resolver todos los problemas de ese tipo, ¿verdad? ¿Sí me entendiste ahí? Ahí Sí. está la modelación. O sea, van probando y entre compañeros se van validando o no sus técnicas y hasta que llegan a la que está más cerca o a lo mejor si llegan a la técnica formal y cuando ya la presentan en plenaria, pues ya póngase lista, maestra Tere, porque eso es lo suyo también. Entonces, cuando ya en plenaria validan y demuestran y bueno, pueden llegar muy cerca o totalmente a la técnica formal. Lo que tú tienes que hacer es estar atento y tomar nota y prepararte para la formalización. En la formalización vas a tomar lo que ellos plantean para asegurar que conozcan la técnica formal, ¿verdad? Esa sería la formalización. Dijimos que puede haber formalizaciones preliminares o en algún momento. Pero como que anden algo perdidones y tú tengas que, a ver, miren muchachos, esa es como una formación preliminar o antes del cierre fuerte. La formulación de ideas matemáticas también a veces va junto todo. Están resolviendo y ahí afirman cosas. Yo le decía a la maestra Tere en la mañana, si algunos alumnos dicen, ya descubrí, todos los que sean iguales se pueden reducir. Yo le decía a la maestra Tere, es una afirmación, es una formulación matemática. Todos los términos que sean iguales, digo, vamos a hablar en un lenguaje todavía no tan matemático, que sea muy ranchero, como dice mi compañero, pero se entiende. O sea, ya cuando dicen eso, uno dice, no, ya agarraron la onda, ¿no? Nada más le faltaba a lo mejor el lenguaje matemático, pero puede ser un lenguaje. Entonces, aquí sería muy padre que si fuera el Excel, estuvieran muchas afirmaciones de los muchachos. Todas las afirmaciones que encuentres que se refieran al objeto de estudio, obviamente. Y si hablan allá de la novia, pues esas no van ahí, ¿verdad? Esas no van. Entonces, aquí irían y quedaría muy padre. Y esas formulaciones
son descubrimientos o son evidencias de que están cerca o lejos de la técnica canónica o formal. Y todavía más, a veces en la misma plática en los equipos también dan sus argumentos, sus primeros argumentos los dan en el equipo. Si logra rescatar algo de ahí, está bien. Pero cuando es en plenaria, se aprecian más los argumentos porque precisamente van a defender sus resultados. Entonces, cuando en plenaria es donde se van a mostrar más claro, pero también ya hay argumentaciones en los equipos. También ya hay. Entonces, y aquí tendrías que hacer un objetivo específico de modelación matemática, ya con esa idea. Y esos serían 3 muy buenos objetivos. Obviamente, si te fijas, las categorías, aunque no las vamos a usar como objetivos para que no nos queden muchos. Si te fijas, la modelación matemática es un cajón, pero adentro de ese cajón está dividido en 3 partes. Es como aquí mi esposa abre un cajón y en uno están los cuchillos, tiene eso que venden para clasificar los cuchillos, los tenedores y las cucharas, ¿ah? Pero están en el mismo cajón. Ese cajón se llama cubiertos, ¿dónde sirve, verdad? Cubiertos. Entonces la categoría de ese caso, la dimensión o megacategoría sería cubiertos, ¿verdad? Y la abren y ahí están 3 categorías bien claritas: cuchillos, cucharas y tenedores. Entonces, si yo acá, ahorita ando en la mesa y me encuentro este cuchillo, yo ya sé dónde lo voy a colocar. Ya está predestinado dónde debe ir ese cuchillo. Si yo lo pongo con las cucharas, inmediatamente se ve que no va ahí. ¿Ah? Eso mismo pasa con las categorías. Entonces, aquí tendríamos que darle un significado más amplio. Por eso me preguntaba primero, ¿no? Para mí, ¿qué era la modelación? Exacto. Para darle un Entonces, por significado ejemplo, más amplio. aquí tienes que definir qué es modelación, pero tienes que definir qué son técnicas de resolución, qué es formulación y qué es argumentación. Está bien como le puse técnicas de resolución, la forma en que van evolucionando en su forma de resolver el problema, los chavos. Sí, pero es empírico, yo lo quiero teórico. No sé si queda claro eso. Que busques quién habla de técnicas de resolución. Para que una técnica es la forma, es la estrategia, pudiéramos decir, ¿verdad? En cómo resuelven el problema. Este Chevalar habla mucho de técnica, ¿eh? Por ejemplo, Chevalar habla de una de sus categorías más fuertes es la técnica. Para él es muy importante la técnica, ¿verdad? Chevalar. Entonces ahí puedes encontrar algo y lo demás lo puedes encontrar con Brousseau. Puedes decir, aunque yo no trabajo con Brousseau, tomé a Brousseau para explicar estas categorías. ¿Ah? Muy bien. Brousseau, ya está se me olvidó, Brousseau, ahí en la O quita la O. Y al último U. Y antes de la U, la O. Antes de la U, primera U. La O. Y la U enseguida. Ahí está. Gracias. Entonces, ahí te puede ayudar Brousseau, pero tú puedes, Brousseau sí le dice formulación y nada más se le llama a la argumentación validación. Tú puedes decir, buscando o también hasta en tus libros, materiales por ahí,
pudiera venir algo de argumentación. Entonces a eso voy, que para que tenga fuerza y puedas discutir en los resultados, necesitas un respaldo teórico. Muy bien. ¿Hasta ahí vamos bien con las categorías? Entonces, Sí. ahí abajo yo recomiendo, para organizar bien, abajo de modelación matemática, que definas lo que es. Y aquí a la derecha de técnicas, formulación y argumentación, abras una nueva columna. A ver qué tienes en la columna, que se me olvidó. Ah, no, ya tienes el concepto. Si esa columna sí, así iría, y los objetivos específicos allá. Entendido y anotado. Y nos vamos hasta abajo. Ahora, para responder lo último. Para empezar, hablar de nivel exploratorio, de nivel descriptivo y nivel explicativo, tiene una fuerte carga epistemológica. Epistemológica es que es desde el origen del conocimiento. Es el concepto del mundo, el concepto de la vida. Desde allá viene todo esto. Entonces no es tan fácil como elegir por elegir. En este caso, el nivel exploratorio se utiliza cuando no hay mucha investigación sobre el tema, cuando es un primer acercamiento. Apenas se va a explorar, a ver qué hay. Entonces ese es un nivel muy básico. Y ese yo lo utilizaría más para el caso de Aldo, por ejemplo. Más para un trabajo de investigación, no de intervención. El segundo es el nivel descriptivo. Este nivel descriptivo es aplicable para los estudios de corte cualitativo, como el que todos estamos haciendo aquí. Entonces, así como está de amarillo, eso es el que más es coherente con lo que estamos haciendo todos aquí, menos Aldo, todos. Esta parte también, para que sea coherente metodológicamente, tendría que ser un nivel descriptivo o interpretativo, comprensivo. Eso es lo que estamos trabajando. El nivel explicativo se ubica en el paradigma cuantitativo. Entonces, un poco hay una rivalidad extrema entre lo descriptivo y lo explicativo, un choque. Yo le decía a un maestro que me buscó antier, y yo le decía, es como, a veces hay una incongruencia, es como, no conozco mucho de partidos, ni soy de ningún partido, pero sí sé que históricamente el PAN sí se ubica como un partido conservador. Y por ejemplo, el PRD, como nació, fue un partido de izquierda. Y ahora andan juntos. Hay una contradicción enorme de acuerdo a sus fundamentos, a sus orígenes, a sus propósitos. Es imposible que estén juntos, pero están juntos. Lo mismo pasa aquí. Aldo va a trabajar un método mixto. Va a trabajar el nivel descriptivo y el explicativo junto. Ya se puede, o ya hay varios estudios o varios autores que lo justifican. Dicen algunos autores que hay cosas que podemos comprender e interpretar, pero también hay cosas que necesitan datos duros. Y se analiza y se interpreta los dos juntos, y que así pueden llegar a mejores resultados. ¿Cómo se llama? Silvia Smeckels hizo un estudio en la Ciudad de México, pero un estudio grande en todas las escuelas de la ciudad. Y dijo que si nada más hubiera hecho un estudio puramente descriptivo, no hubiera llegado a los resultados que llegó, o que si lo hubiera hecho puramente explicativo, tampoco. Pero hay autores como Fredrik Eriksson,
que dice que es imposible que se trabajen juntos. Entonces, esta es una decisión de los investigadores y tienen que justificar por qué se van, los juntan o los separan. Y en el caso de nosotros hay que tener cuidado en no usar conceptos cuantitativos, porque lo de nosotros es cualitativo o interpretativo. Porque por eso Aldo usa el concepto de variables en lugar de categorías. Cuando yo veo variable, es un estudio cuantitativo, así de entrada. Y si veo categoría, es cualitativo. Son varias características, pero lo principal es que es esta idea de que estos dos conceptos que se usan pueden ser semejantes, pero su concepto los ubica epistemológicamente, teóricamente en una parte. Y eso habría una contradicción. Acá en lo que tienes de atrás de la primera autora, relación entre la pregunta y el objetivo general, sí hay una lógica interesante, ¿verdad? Pero también tiene lo mismo. Esto es la idea cuando planteamos una pregunta, la pregunta tiene que ser, en el caso de nosotros, de nivel descriptivo. O sea, ahí está en medio y está clarito cómo es, cómo cambia, cuántos casos, qué intensidad tiene. Aquí a lo mejor la pregunta que más se acerca a nosotros es cómo cambia. Y eso, pues ya la maestra Tere, bueno, con la maestra Tere en la mañana, los objetivos que construimos van hasta ahí, sin querer, maestra Tere, porque van a esa pregunta del medio, ¿cómo cambia? ¿Cómo ves, Edilberto? Oh, muy claro, maestro. Muy bien.